En este video vamos a ver cómo funciona este tipo de placas para poder ayudar a encontrar la falla más rápidamente en cualquier tipo de placas. Esta por ejemplo es de una tele, aquí tengo otra, igualmente es una tele. Les voy a explicar el funcionamiento de cómo funciona la placa, cuáles son sus etapas y cada uno de sus elementos que lo conforman. Iniciando principalmente con que tenemos varios componentes electrónicos aquí. Tenemos capacitores electrolíticos que son de diferente voltaje y diferente capacitancia, ya que es así es como se miden los capacitores. Por ejemplo, tenemos aquí unos que son pequeños. Aquí en todas las partes aparecen los microfaradios. Aquí tenemos 470 microfaradios a 25 voltios. Es decir, que esto puede almacenar 470 microfaradios y máximo soporta 25 voltios. En caso de que nosotros excedamos esos 25 voltios, el capacitor explota. Y aquí tenemos otro un poquito más grande. A ver, vamos a ver si puedo encontrar dónde tiene la capacitancia. Bueno, este viene pegado aquí a la placa, por lo cual no puedo separarlo fácilmente, pero alcanzamos a leer que dice aquí 400 voltios y 68 microfaradios, ¿ok? Este soporta menos microfaradios que estos pequeñitos de acá, pero soportan más voltajes. Ya vamos a ver por qué este aguanta más voltaje que los demás. Y aquí tenemos así como tipos MOSFETs de diferentes tamaños también, que soportan diferentes amperajes. Tenemos diodos, tenemos bobinas, tenemos capacitores cerámicos, estos de aquí azulitos, y muchos elementos, ¿ok? Esto creo que ya debemos de saberlo para empezar a analizar los circuitos, por lo menos saber cómo funciona cada componente y qué son cada una de las cosas, porque si no, no vamos a saber cómo empezar ni cómo funcionan los componentes, se nos va a dificultar un poquito. Bien, entonces una vez ya sabido esto, vamos a empezar cómo se mide la placa. O sea, tiene dos etapas por lo general las placas, que es la etapa primaria y la secundaria, o la etapa caliente y la etapa fría. Aquí como ven está marcado aquí con hot y cold, ambas etapas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es de que esta etapa hasta se ve marcado aquí con una pequeña franja en el PCB. Esto quiere decir que aquí es donde va a entrar la corriente alterna. Aquí están los dos pines donde entra la línea y el neutro. Y sobre esto se hace aquí tenemos un puente rectificador que convierte la corriente alterna en corriente directa. Por eso tenemos este capacitor muy grande que soporta hasta 400 microfaradios. Entonces, esta es la primera etapa que debemos de checar cada vez que tengamos una placa y queramos revisar a detalle. La segunda etapa es la etapa fría, es donde ya vienen los voltajes más menores. Por ejemplo, por eso tenemos los captadores más pequeños, donde ya viene regulada la corriente, o sea, ya es la salida que vamos a entregar a este televisor, que puede ser desde voltajes simples como 12, 5 voltios, 3.3. En este caso aquí tenemos un USB que viene de la etapa fría. ¿Por qué? Porque son voltajes muy pequeños que no nos hace daño al cuerpo. Esta es la etapa caliente porque no la podemos tocar porque nos llevamos una descarga eléctrica. Ahora con mucho cuidado voy a conectar lo que es la placa a la red eléctrica. Como les digo, aquí está la etapa primaria. Lo vamos a conectar directo a los 110 voltios de la casa. Ok, en este momento ya la tengo conectada. Vamos a poner el multímetro en la escala de voltaje alterno primeramente. Lo vamos a poner en un rango de 600 voltios porque es el que nos especifica aquí. Ok, entonces vamos a empezar a medir la corriente aquí. A ver, vamos a ver cómo se logra ver el multímetro. Bien, aquí ya lo tenemos, está marcando en ceros. Y ahorita entonces vamos a empezar a medir el voltaje. Las puntas las conectamos en negro en el común. Y la roja va aquí en este de acá, que nos marca aquí que ahí vamos a medir el voltaje. Perdón, estoy en voltaje directo, así que vamos a moverlo al voltaje. Ahí está. Bien, entonces vamos a empezar a medir la corriente.
Aquí como ven dice L y N, que es línea y neutro, así que vamos a empezar a medir. Aquí nos tiene que marcar la corriente de casa en alterna. Como ven aquí dice 115 voltios, es decir que aquí ya nos está llegando la corriente de la casa. Y si nosotros vamos siguiendo las pistas, nos vamos a dar cuenta que aquí tiene un puente rectificador. Este es una pequeña bobina que se ve como un pequeño transformador. Es decir, este sirve para que la corriente alterna la convierta en corriente directa, y este capacitor es el que filtra esas pequeñas impurezas de la corriente alterna en tipo senoidal. Y aquí tenemos ya la corriente directa. Vamos a medir ahora el voltaje en corriente directa que viene desde acá en este capacitor. Para eso igualmente vamos a tener que colocar el conector de 110 a la placa, y ahora vamos a mover el multímetro ahora sí en corriente directa. Ok, aquí está. Vamos a poner la mano en el sensor para que prenda. Ahí está. Ahora el capacitor electrolítico este sí tiene polaridad. Cuando hablamos de corriente alterna no tenemos polaridad, pero en corriente directa sí tenemos polaridad. Y aquí se nos marca el lado negativo del capacitor con una franja gris. Este es el lado negativo, y este de acá que no tiene nada es el lado positivo. Así que vamos a medirlo correctamente. El positivo, que es el rojo del multímetro, lo vamos a poner al positivo del capacitor. Y el negativo, que es donde tenemos la franja, lo vamos a poner de este lado con la punta negra del multímetro. Ok, aquí nos da 158 voltios. ¿Por qué nos da 158 voltios si tenemos 115 de entrada? Ok, esto sucede porque al pasar la corriente alterna a directa tiene un incremento de voltaje. La corriente no solamente se queda en ese voltaje. Tenemos una constante en la electrónica, perdón, que nosotros tenemos 115 voltios. La corriente tiene una constante de 1.42 veces que se va a multiplicar. Es decir, si tenemos 115, vamos a multiplicarlo por 1.4142. Es el voltaje que nos da finalmente ya en directo. Por eso está un poco más elevado, porque tenemos esta constante de 1.41.42. Siempre se va a subir la corriente cuando la pasemos de alterna a directa. Entonces vamos a volver a medir. Ok, aquí tenemos casi 160. Es más o menos lo que nos da el cálculo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya que aquí no solamente nos quedamos en 120, en los 115, sino que tenemos mucho más voltaje aquí. Por eso es tener más cuidado con esto, porque es una descarga más peligrosa. Y aunque nosotros ahorita desconectamos aquí, vamos a seguir teniendo voltaje en el capacitor. Ok, aquí ya tiene una pequeña corriente de 12 voltios. Se descargó rápido porque tiene una resistencia por acá. Esta pequeña resistencia empieza a descargar poco a poco el capacitor, para que al momento de que la desconectemos no quede cargado y nos podremos electrocutar. Y bueno, entonces una vez ya haya pasado todo esto de la corriente alterna a corriente directa, se va por este transformador. Este transformador lo que hace es de cambiarla de 160 voltios, por ejemplo, que tenemos aquí, a tenerlos a lo que ya tenemos en la etapa secundaria. Por ejemplo, que los teles funcionan a 12 voltios, 5 voltios. Este transformador, este pequeño transformador, nos convierte esa corriente de tan alta a corriente muy baja. Y ya viene aquí en corriente directa, porque todo funciona aquí en la electrónica con corriente directa. Ya aquí viene varios MOSFET, tiene aquí su controlador, y ya reparte todo esto a lo que es estos pines de la pantalla que se nos muestra la imagen, y es como funciona esta plaquita. Ahora bien, tenemos aquí esta otra placa que es de una tele Philips.
Esta sí es una tele que está presentando una falla de cual dice el cliente que no se ve, y sí, efectivamente, no prende, no hace nada la pantalla. Así que yo me tomé el tiempo, ya encontré la falla, pero quiero compartirles lo que era. Igualmente voy a tener que aquí que conectarla. Aquí tengo corriente de 110 voltios. Y como les digo, vamos a empezar siempre a medir la tapa primaria. Si en caso de que la tapa primaria esté bien, ahora sí nos pasamos a la tapa secundaria, que es un poquito más complicada porque como ven tiene varios circuitos, ya es un poquito más compleja. Pero primero, para no meternos en problemas con la tapa secundaria, vamos a ver la tapa primaria, la tapa caliente, la que tiene voltaje alto, ¿ok? Porque aquí toda esta es su fuente y esta ya es un poquito más de controladora. Aquí es donde tiene los pequeños circuititos que mandan cada función de la televisión. Entonces vamos igual a medir corriente. Aquí vamos a medir la corriente en directa para ver si está funcionando este capacitor. Voy a dejarlo aquí que se vea. Y como ven, yo mido voltaje y no me aparece nada del multímetro, está en 0. Y para que vean que sí está conectada, vamos a moldear en la alterna, y en la entrada de este pin debe de tener voltaje. Ahí tenemos los 115 voltios. Perdón, se me fue, a ver. Ahí lo tengo, 115 voltios. Ok, entonces les digo, sí está energizada la placa, pero hay alguna falla aquí, lo que hace que este capacitor no esté haciendo su correcto funcionamiento a la tapa primaria. Entonces vamos a desconectarla. Y yo al momento de voltearla me di cuenta de esto. Está volada esta plaquita, este pedacito de ese PVC. ¿Por qué está volada? Este de aquí tenemos un fusible aquí. Está marcado como F602. Como ven, esta placa ya la he checado un anterior técnico, por lo que me habían mencionado. Y sí, aquí se ven hasta unas uniones de con cables de pista en pista. Y sí, al momento de que nosotros volteamos aquí, se ve que puentearon el fusible. ¿Por qué lo puentearon? Porque como no hubo corriente aquí, deducieron que el fusible es el que no está mandando la señal para acá. Es decir, tenemos aquí la corriente alterna, que viene primero este fusible y ya después se va a toda esta rectificación y ya manda para acá. Pero como este fusible de protección se voló, lo que hizo el anterior técnico que fue solamente puentear este aquí y volvió a ocasionar la falla. Se volvió a volar, pero no fue el fusible, fue el pequeño cablecito lo que él haya puesto acá, por eso se ve un poquito oscuro esta parte. Y ese es un error que cometemos muchas personas, digo cometemos porque yo al principio también lo hacía. Cuando revisaba una placa y veía que era el fusible el que estaba ocasionando la falla, lo que hacía era puentearlo y probarlo. Pero normalmente no funciona así, ya que si este fusible se truena es porque excedió una corriente excesiva de carga la corriente, y no es normal. Es decir, que si nosotros vemos un fusible tronado en una placa, no tenemos que reemplazarlo ni mucho menos puentearlo, simplemente, sino que tenemos que buscar qué es lo que está en corto, qué es lo que ocasionó la falla. Yo aquí me di cuenta, buscando con el multímetro, le puse en continuidad en esta función de acá, que al momento de que nosotros unimos acá, empieza a sonar un pitido. Y así me fui buscando componente por componente. Aquí tenemos aquí, por ejemplo, los diodos, que si yo los mido, no tiene que sonar, ¿ok? Y como en este caso no tiene que sonar. Si suena así, es de que están cortos. Y así me fui con un transistor que encontré por acá. De hecho ya lo quité. Quiero que vean. Aquí teníamos un transistor que al momento de que yo le ponía aquí de medir entre patitas de ellas, que es
por ejemplo el colector, el emisor y el receptor, pues lo medí así. Primero con este y después con este. Y lo cual sonaba así en ambos lados. Es decir, si medía de este lado, sonaba. Y si le medía de este lado también. O entre emisor y colector también sonaba. Estaban sonando así. ¿Qué era lo que ocasionaba? Que estaban cortos. Justamente es este componente. Se los voy a mostrar aquí. Ok, entonces lo medí así. Como ves, aquí estamos en una patita. Esta pues debe de sonar porque es la misma que acá. Pero la otra, ya no se ve la otra, ok, pero está totalmente en corto este pequeño transistor. Como ven, aquí estoy tocando la primera pata y suena un pitido de cortocircuito. Entonces, esta era la falla que teníamos en esta placa. Ya encontré el reemplazo, ya lo pedí, solamente que viene en camino. Entonces, ya encontré la falla en esta, ya no tuve que meterme a la tapa secundaria. Ya con esto debería funcionar la televisión, si es que no tiene otra tapa aquí, que lo dudo mucho porque le digo, voló el fusible, entonces fue ese problema, que hubo un corto. Entonces como este estaba en corto, tuvo un consumo excesivo, lo que hizo que tronara el fusible. Este de acá, se va a sustituir una vez que se cambie este. Y ahora por último quiero enseñarles este cargador de laptop, el que tenía un problema similar al de la televisión. Este es un cargador de laptop que el cliente dice que ya no carga. Y sí, efectivamente ya no carga, ya no tiene el voltaje de salida que es aquí, que tiene que dar de 19 voltios a 20 voltios. Entonces yo lo que hice fue conectarlo. Y sí, medí aquí en corriente directa que tuviera voltaje y no tiene nada, está en cero. Igual, al momento de que yo lo destapé, me di cuenta que el fusible estaba volado. Aquí viene el fusible, siempre vienen justo en la etapa primaria, ya que va entrado luego al neutro, la línea de la corriente, para que el momento de que detecte un cortocircuito, luego se truene y no ocasione una falla muy fuerte en la etapa secundaria. Ok, entonces aquí venía el fusible en este cuadrito de acá. Ya lo retiré. Entonces, ¿qué era lo que ocasionó que este fusible se tornara? Igualmente, un transistor, un MOSFET. Este no lo he quitado, aquí lo tengo. Este es el MOSFET que me está causando el problema. Vamos a medirlo igual, estamos aquí en continuidad. Voy a medir la primera patita con la de arriba primero. Y como ven, suena. Y ahora con la tercera patita también suena. Está completamente en corto este transistor. Igual vamos a buscar lo que es su sustituto. Que este por ejemplo es un 13N60. Es un MOSFET de 60 amperios. Ok. Es de base negativa. Entonces vamos a buscarlo. Lo reemplazamos y el cargador tiene que funcionar sin problema. Y ven, aquí tenemos las tres placas. Pues las dos que tenemos acá son el mismo problema. Por lo general, casi todas las placas que no encienden tienen ese problema en la fuente, de que se vuela un MOSFET y hay que sustituirlo, de lo contrario no jamás va a arrancar. Y es un pequeño MOSFET, cada uno cuesta como entre 60 a 100 pesos, ok, cada uno. Entonces solamente lo reemplazamos y ya tenemos funcionando los dos. Ahorita ya los mandé pedir, entonces cuando llegue voy a cambiarlos y ya tiene que funcionar cualquiera de las dos placas. Entonces esto fue un video corto para que vean más o menos cómo funcionan las placas y cómo podemos repararlas fácilmente, ¿ok? Muchas veces me han llegado este tipo de problemas de fuentes de computadora, el cual tienen este mismo problema, que de hecho ya voy a pedir varios MOSFET porque de verdad que se truenan demasiado estos. Y si no encontramos estos, vamos a pedir uno de mayor amperaje para que soporte todavía más el transistor. Entonces, muchas gracias por ver el video. Este fue un pequeño video solamente para explicar cómo funcionan las etapas de las placas y encontrar la falla rápido.